Mamá, no vengas hoy. La fiesta es solo para los amigos de los niños. Tú ya no entiendes esas cosas. Las palabras de mi hijo Javier se clavaron en mi pecho como dagas heladas, atravesando años de sacrificio y amor incondicional. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Rodríguez. Tengo 68 años. Y durante toda mi vida he sido la abuela que siempre estaba ahí. Esa mañana de sábado en Madrid, me levanté a las 6 como siempre. Preparé mi café con leche en la misma taza desportillada que uso desde hace 20 años y me senté frente al espejo del dormitorio para arreglarme. Había pasado horas la noche anterior eligiendo un vestido azul marino sencillo, pero elegante, el mismo que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con esmero, recogiendo mi cabello canoso en un moño bajo que me hacía sentir digna, presentable. El regalo para mi nieta Clara descansaba sobre la mesa del comedor. Una muñeca de porcelana que había visto en el escaparate de una tienda en la calle Mayor. Costó más de lo que podía permitirme con mi pensión, pero Clara había mencionado que quería una muñeca como las de las princesas, y yo, como siempre, no pude resistirme a cumplir sus deseos. Envolvé el regalo con papel dorado y un lazo rosa que encontré en el fondo de un cajón, restos de cumpleaños pasados donde aún era bienvenida. Tomé el metro en la estación de Tirso de Molina, el mismo trayecto que había hecho cientos de veces para visitar a mi hijo y su familia en su piso de Salamanca. Durante los 20 minutos de viaje, mi corazón palpitaba de emoción mezclada con algo que no me atrevía a reconocer: ansiedad. Los últimos meses habían sido diferentes. Las llamadas telefónicas se habían vuelto más espaciadas, las visitas más frías, las conversaciones más cortas. Pero me decía a mí misma que eran imaginaciones mías, que el cansancio de criar niños pequeños tenía a Teresa, mi nuera, más tensa de lo normal. Llegué al portal de la calle Velázquez número 42 exactamente a las 5 de la tarde, como me habían dicho. Subí al 5.º piso por las escaleras porque el ascensor estaba averiado, sintiendo cómo mis rodillas protestaban con cada escalón. El peso del regalo y mi bolso de mano se multiplicaba con cada piso, pero la ilusión de abrazar a Clara en su 10º cumpleaños me daba fuerzas. Toqué el timbre con los nudillos temblorosos por la emoción. Había ensayado la sorpresa que le daría a Clara. Había memorizado la canción de cumpleaños que le cantaríamos juntas. Pero cuando la puerta se abrió, no fue la sonrisa radiante de mi nieta lo que encontré. Teresa apareció en el umbral, vestida con un elegante vestido negro que realzaba su figura esbelta. Su maquillaje era perfecto. Su cabello rubio caía en ondas cuidadosamente peinadas sobre sus hombros. Me miró de arriba abajo con esos ojos verdes que una vez me habían parecido hermosos, pero que ahora me atravesaban con una frialdad que me heló la sangre. ¿Otra vez aquí?, murmuró con un tono que destilaba desprecio. No queremos que los niños se sientan incómodos con tu presencia. Mejor regresa a tu casa. Detrás de ella, pude vislumbrar la sala decorada con globos de colores pastel, una mesa llena de regalos envueltos en papel brillante, y el sonido de risas infantiles que me llegaba como un eco de un mundo del que acababa de ser expulsada. Alcancé a ver a Clara por un instante, con su vestido rosa nuevo, rodeada de niños de su edad. Mi nieta me vio y alzó la mano para saludarme, pero Teresa cerró la puerta bruscamente. El portazo resonó en el pasillo como una bofetada sonora. Me quedé ahí, plantada frente a la puerta cerrada, aferrando el regalo contra mi pecho como si fuera mi propio corazón, el que estuviera a punto de romperse. Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista, mientras el eco de las risas se desvanecía tras la madera barnizada. Caminé de vuelta hacia el ascensor con las piernas temblorosas. Sentía la mirada de los vecinos que subían y bajaban. Algunos me conocían de los años en que era una visitante habitual, cuando mis pasos por esos pasillos eran recibidos con sonrisas y saludos cordiales. Ahora sus miradas me pesaban como juicios silenciosos. Ahí va la abuela rechazada. Pobre mujer. Ni su propia familia la quiere. En el metro de regreso a casa, abracé la muñeca sin abrir como si fuera un bebé. Una señora mayor que estaba sentada frente a mí me preguntó si me encontraba bien.
pero yo solo pude negar con la cabeza y mirar por la ventanilla los túneles oscuros que parecían reflejar el vacío que comenzaba a crecer en mi pecho. Esa fue la primera exclusión. La primera de 12 veces que mi propia familia me cerraría la puerta en la cara. La primera vez que entendí que el amor de una madre y abuela no era suficiente garantía para ser respetada y valorada. La primera grieta en el corazón que había entregado sin condiciones durante décadas. Llegué a mi pequeño apartamento en Lavapiés cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los tejados de Madrid. Dejé el regalo sobre la mesa de la cocina y me preparé un té con manzanilla, intentando calmar el temblor que había comenzado en mis manos y se extendía por todo mi cuerpo. Me senté en mi silla favorita, la que había heredado de mi madre, y miré las fotografías que colgaban en la pared del salón. Javier de pequeño montando en bicicleta, Clara dando sus primeros pasos, la familia reunida en Navidades pasadas. En ese momento no sabía que esa primera humillación era solo el ensayo de una sinfonía de desprecios que me esperaba. No sabía que mi propia sangre había decidido borrarme, que mi existencia se había convertido en un estorbo para sus vidas perfectas y sus fiestas elegantes. No sabía que tendría que aprender a cerrar mi propio corazón para protegerme de más daño. Esa noche, mientras la muñeca de Clara permanecía sin abrir en la mesa de la cocina, entendí por primera vez que el amor puede no ser correspondido, y que a veces, quienes más amamos son quienes más daño pueden hacernos. La segunda exclusión llegó apenas 3 semanas después, en el bautizo de mi nieto pequeño, Alejandro. Esta vez no hubo ni siquiera una llamada telefónica previa. Me enteré por casualidad cuando la vecina del tercero, doña Pilar, me comentó en el ascensor que había visto las fotos en el Facebook de Teresa. ¡Qué precioso se veía el niño con su traje blanco!, me dijo con una sonrisa inocente, sin saber que acababa de clavarme otra daga en el corazón. Corrí a mi ordenador viejo, ese que Javier me había regalado hace años diciendo que tenía que modernizarme. Con manos temblorosas, navegué hasta la página de Teresa, y ahí estaban, decenas de fotografías del bautizo de mi nieto. La iglesia de San Manuel y San Benito, esa misma donde yo había bautizado a Javier hace 42 años, repleta de invitados sonrientes. Los padrinos, primos lejanos que apenas conocían al niño. Los compañeros de trabajo de Teresa con sus trajes caros. Incluso la portera del edificio estaba ahí, sosteniendo una copa de cava. Todos menos yo. La abuela que había pasado noches en vela cuando Javier tenía fiebre de bebé. La que había ahorrado centavo a centavo para comprarle su primera comunión. La que había llorado de orgullo el día de su graduación universitaria. Yo, que había sido la primera en cargar a cada uno de mis nietos cuando nacieron, no merecía estar presente en el bautizo del más pequeño. Me quedé hasta las 3 de la madrugada mirando esas fotografías, ampliando cada una para buscar algún rastro de tristeza en los rostros de mi familia, alguna señal de que me habían echado de menos. Pero solo veía sonrisas radiantes, como si mi ausencia hubiera sido planeada, como si la fiesta fuera más perfecta sin mí. Esa misma semana decidí cocinar el cocido madrileño que tanto le gustaba a Javier cuando era pequeño. Garbanzos que dejé en remojo desde la noche anterior, morcilla de Burgos, chorizo dulce, repollo fresco del mercado de San Miguel. Pasé toda la mañana en la cocina, recordando cómo él solía sentarse en una sillita alta para verme cocinar, sus ojitos brillantes siguiendo cada uno de mis movimientos. «¿Mamá? ¿Cuándo estará listo?», me preguntaba cada 5 minutos. Y yo le daba a probar un poco de caldo con una cuchara de madera. Empaqué el cocido en recipientes de cristal, los mismos que había usado durante años para llevarles comida casera. Tomé el metro hasta su casa, subí esos 5 pisos que cada vez me costaban más esfuerzo, y toqué el timbre con la esperanza de que el aroma familiar ablandara sus corazones. Teresa abrió la puerta vestida con una bata de seda cara, su cabello perfectamente arreglado a pesar de ser mediodía. Miró los recipientes que traía en mis manos y suspiró con fastidio. «Carmen, ya te hemos dicho que no hace falta que vengas sin avisar. Los niños están ocupados con sus clases particulares de inglés y francés. Javier está trabajando desde casa y no puede ser interrumpido. Además, ya tenemos comida». Vi por encima de su hombro las cajas de comida china sobre la mesa del comedor.
Habían preferido pedir comida a domicilio antes que comer el plato que había preparado con tanto amor. El mismo cocido que Javier me había pedido que le enseñara a cocinar cuando se casó, prometiendo que se lo haría a sus hijos para que no perdieran las tradiciones familiares. Pero es domingo, logré murmurar, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Los domingos siempre comíamos juntos. Los tiempos cambian, Carmen. Ya no somos la familia tradicional que tú conociste. Tenemos nuestros propios planes. La puerta se cerró otra vez, y yo me quedé en el pasillo con mis recipientes de comida, sintiendo cómo el aroma del cocido se mezclaba con el olor a desinfectante del edificio y mi propia humillación. Volví a casa y comí sola en mi mesa pequeña, viendo las noticias en la televisión para no escuchar el silencio. Cada cucharada del cocido sabía a recuerdos que ya no importaban, a tradiciones que habían muerto sin ceremonias de despedida. La tercera exclusión fue en Navidad. Había comenzado a preparar la cena navideña desde principios de diciembre, como hacía siempre. Compré el pavo más grande que encontré en el Carrefour de Goya, almendras para el turrón casero que hacía siguiendo la receta de mi madre, y hasta saqué el mantel de encaje que solo usaba en ocasiones especiales. La mesa estaba puesta para 6 personas: Javier, Teresa, los 3 niños y yo. Esperé hasta las 10 de la noche. El pavo se secó en el horno. Las patatas se enfriaron, las velas se derritieron completamente. Nadie vino, nadie llamó para disculparse o dar una explicación. A las 11:30, cuando ya había perdido toda esperanza, recibí un mensaje de WhatsApp de Javier. «Mamá, hemos decidido pasar la Navidad en casa de los padres de Teresa en Pozuelo. Es más cómodo para los niños. Feliz Navidad». Me senté sola frente al televisor, comiendo sobras de pavo frío mientras veía la retransmisión de la Misa del Gallo. En la pantalla, familias enteras comulgaban juntas. Niños vestidos de pastores cantaban villancicos. Parejas de ancianos se tomaban de la mano durante los rezos. Yo estaba ahí, con mi vestido negro bueno que había guardado para la ocasión, mis zapatos que me apretaban pero que me hacían sentir elegante, completamente sola en mi apartamento que olía a cena navideña desperdiciada. Al día siguiente, navegando por las redes sociales, los vi. Fotografías de la Navidad perfecta en el chalet de los padres de Teresa, mesa larga con mantelería blanca inmaculada, copas de cristal, decoración profesional que parecía salida de una revista, los niños abriendo regalos caros, Javier brindando con champán francés, Teresa resplandeciente con un vestido rojo que costaba más que mi pensión de 3 meses. Y ahí estaba la suegra rica, inmaculada, abrazando a mis nietos como si fueran suyos, ocupando el lugar que durante años había sido mío. Ella, que había aparecido en sus vidas cuando ya tenían todo resuelto, que nunca había cambiado un pañal ni pasado una noche en vela con fiebre, ahora era la abuela preferida porque podía llevarlos a esquiar a Suiza y comprarles juguetes de marca. Pero lo que más me dolió fue una fotografía en particular. Clara, mi nieta querida, sentada en el regazo de Inmaculada, sonriéndole con la misma ternura que antes me regalaba a mí. La misma niña que solía pedirme que le contara cuentos inventados antes de dormir, que me dibujaba corazones en servilletas de papel, que me decía, «Te quiero hasta la luna, abuela», cada vez que me iba de su casa. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No era solo el rechazo lo que me destrozaba, sino la facilidad con la que parecían haberme reemplazado, como si mis 48 años de maternidad y 8 años de abuelidad fueran tan insignificantes que podían ser borrados sin consecuencias. Me levanté de la cama, fui a la cocina y saqué una botella de brandy que tenía guardada desde la muerte de mi esposo. Serví una copa, brindé sola por las abuelas olvidadas y me la bebí de un trago, sintiendo cómo el alcohol quemaba mi garganta casi tanto como quemaba mi alma la indiferencia de mis seres queridos. En ese momento, sentada en mi sillón con la copa vacía temblando en mis manos, comencé a entender que no había sido un malentendido, ni una serie de coincidencias desafortunadas. Había sido una decisión deliberada, calculada, sistemática. Mi familia había decidido borrarme de sus vidas. Y yo, tonta de mí,
Seguía esperando que cambiaran de opinión. La cuarta exclusión llegó disfrazada de enfermedad. Una mañana de marzo desperté con fiebre alta y un dolor de pecho que me dificultaba respirar. El médico de cabecera, el doctor Hernández, me diagnosticó neumonía y me advirtió que a mi edad no era algo que pudiera tomar a la ligera. Me recetó antibióticos y reposo absoluto, pero sobre todo me dijo que necesitaría ayuda para las tareas básicas durante al menos una semana. Con manos temblorosas por la fiebre, marqué el número de Javier. Tardó tanto en contestar que pensé que no lo haría, pero finalmente su voz apareció al otro lado de la línea, distante y ocupada. ¿Qué pasa, mamá? Estoy en una reunión importante. Javier, estoy enferma. El doctor dice que tengo neumonía y necesito... Mamá, no puedo hablar ahora. Teresa y yo tenemos una cena de trabajo esta noche. Los niños tienen actividades extracurriculares toda la semana. Seguro que no es tan grave. Tú siempre exageras estas cosas. La línea se cortó. Me quedé ahí, sentada en el borde de mi cama, sosteniendo el teléfono como si fuera mi último vínculo con el mundo. Durante los siguientes 5 días, nadie vino a verme. Nadie preguntó cómo estaba. Doña Pilar, que se enteró por casualidad cuando me vio arrastrando los pies en el pasillo, fue quien me trajo sopa de la farmacia y se aseguró de que tomara las pastillas. ¿Y tu hijo? Me preguntó con genuina preocupación, mientras me ayudaba a cambiar las sábanas empapadas de sudor. Está muy ocupado. Mentí, protegiendo a Javier incluso en mi abandono más absoluto. El quinto rechazo sucedió en mayo, el día de mi cumpleaños 69. Me desperté temprano, como siempre hacía en las fechas especiales, con esa expectativa infantil que nunca había perdido. Tal vez este año sería diferente. Tal vez recordarían que era el día en que vine al mundo, el día que cambió sus vidas para siempre. Preparé mi desayuno favorito, tostadas con tomate rallado y jamón serrano, café con leche en mi taza especial. Me vestí con mi blusa azul celeste, la que Javier me había regalado el año anterior cuando aún fingíamos ser una familia unida. Me maquillé ligeramente y me puse los pendientes de perlas que había heredado de mi madre. Esperé. Toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. El teléfono no sonó ni una sola vez. Ni mensaje de WhatsApp, ni llamada, ni siquiera una de esas felicitaciones automáticas de Facebook. Era como si hubiera dejado de existir para ellos, como si mi fecha de nacimiento hubiera sido borrada de sus calendarios. A las 11 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, me permití mirar sus redes sociales. Error. Teresa había publicado fotos de una cena en el restaurante Botín, el mismo donde habíamos celebrado mis últimos 3 cumpleaños cuando aún era bienvenida. Estaban ahí, todos sonrientes, brindando con vino tinto, los niños comiendo cochinillo. La descripción decía, cena familiar perfecta, bendecidos, Dira familia. Familia perfecta, sin mí. Esa noche me tomé una pastilla para dormir que había guardado desde mi época de insomnio post-viudez. Necesitaba desconectarme de la realidad, al menos por unas horas, porque el dolor se había vuelto físico, como si me hubieran arrancado un órgano vital sin anestesia. La sexta exclusión fue la confirmación de primera comunión de mi nieto Alejandro. Esta vez ni siquiera me enteré por las redes sociales. Me lo contó la carnicera del mercado de San Miguel, doña Mercedes, que había visto a toda la familia saliendo de la iglesia de San Patricio vestidos de domingo. ¡Qué guapo estaba el niño con su traje blanco!, me dijo mientras envolvía el trozo de pollo que apenas podía permitirme. Pero no la vi a usted, Carmen. ¿Se encontraba mal? Fingí una sonrisa y asentí. Sí, tenía un poco de gripe. Mentí, cargando con la humillación de que hasta los comerciantes del barrio notaran mi ausencia en los momentos importantes de mis nietos. Esa tarde fui a la iglesia de San Patricio. Me senté en un banco del fondo y miré el altar donde horas antes mi nieto había recibido su primera comunión sin que yo estuviera presente. Recé, o al menos lo intenté, preguntándole a Dios qué había hecho mal para merecer este castigo. Las velas votivas parpadeaban como mis esperanzas, débiles y a punto de extinguirse. Al salir de la iglesia, me crucé con el padre Miguel, que me conocía de años atrás cuando yo era una feligresa regular.
Me saludó con cariño y me preguntó cómo estaban mis nietos. Tuve que explicarle, con la voz quebrada, que había tenido un compromiso y no había podido asistir a la comunión. «Es extraño», me dijo con esa sabiduría que dan los años escuchando confesiones. «Los niños necesitan a sus abuelos en estos momentos importantes. Son los que transmiten la fe de generación en generación». Sus palabras fueron como sal en una herida abierta. Yo, que había criado a Javier en la fe católica, que lo había llevado a misa todos los domingos durante su infancia, que le había enseñado el Padre Nuestro y el Ave María, había sido excluida del momento más sagrado en la vida religiosa de mi nieto. Caminé hasta casa con los pies doloridos y el alma más dolorida aún. En el buzón, encontré una factura de la luz y un folleto de publicidad, nada más. Ni una foto de recuerdo de la comunión, ni una invitación tardía, ni siquiera una explicación. Esa noche, mientras calentaba una lata de sopa en la cocina, me vi reflejada en la ventana oscura. Era el rostro de una mujer derrotada, con ojeras profundas y arrugas que parecían haberse multiplicado en los últimos meses. Me pregunté si esta era la vejez que me esperaba. Convertirme en una sombra de mí misma, en una carga que mis propios hijos preferían evitar. Pero algo dentro de mí, algo pequeño y obstinado, se negaba a rendirse completamente. Era la misma fuerza que me había mantenido en pie cuando enviudé, la que me había dado valor para criar sola a Javier, la que me había hecho levantarme cada mañana durante 40 años, para ir a limpiar oficinas y mantener a mi familia. Me serví la sopa en mi plato favorito, encendí la televisión, y me prometí a mí misma que no me dejaría morir en vida, no todavía, aunque no sabía cómo, aunque no tenía ni idea de por dónde empezar. Tenía que encontrar una manera de recuperar mi dignidad, de demostrarles que Carmen Rodríguez valía más que el desprecio que me regalaban. 3 meses después de prometerme a mí misma que no me dejaría morir en vida, llegó la noticia que lo cambiaría todo. Era un martes por la mañana, cuando sonó el teléfono con la insistencia de las malas noticias. Al otro lado de la línea, la voz del abogado de mi hermano Luis sonaba formal y distante, como si estuviera leyendo un guión preparado. «Señora Rodríguez, lamento informarle que su hermano Luis falleció ayer por la noche en su casa de Toledo. Un infarto fulminante. No sufrió. Tengo instrucciones específicas de contactar con usted para leer su testamento. Luis». Mi hermano mayor, el que se había marchado de Madrid hace 15 años después de divorciarse, buscando la tranquilidad del campo toledano. Habíamos mantenido una relación distante pero cariñosa, llamadas de cumpleaños, postales navideñas, alguna visita esporádica. Nunca pensé que me incluyera en su testamento, y mucho menos de la manera que estaba a punto de descubrir. El notario me citó en su despacho de la calle Toledo para el viernes siguiente. Llegué nerviosa, vestida con mi único traje negro formal, esperando tal vez una pequeña herencia que me ayudara con los gastos mensuales. Lo que escuché me dejó sin respiración. Según consta en el testamento de don Luis Rodríguez Mendoza, le deja en herencia la totalidad de su propiedad ubicada en las afueras de Toledo, una casa señorial del siglo XVIII con terrenos anexos de 3 hectáreas, completamente restaurada y sin cargas hipotecarias. Me quedé muda. El notario continuó leyendo con esa voz monótona de quien ha visto demasiadas sorpresas testamentarias para emocionarse con ninguna. Además, le lega la suma de 80.000 euros en efectivo, depositados en una cuenta corriente del Banco de España, así como un automóvil Mercedes-Benz del año 2018. 80.000 euros. Una casa señorial, un coche de lujo. De repente, la abuela pobre, que había sido sistemáticamente despreciada, se había convertido en la propietaria de un patrimonio considerable. El sábado siguiente tomé el tren de cercanías hasta Toledo para ver mi herencia. El taxi me dejó frente a una verja de hierro forjado que daba paso a un camino de grava bordeado de olivos centenarios. La casa se alzaba al fondo como un palacio de cuento, con sus muros de piedra dorada, sus balcones de hierro negro y su tejado de teja árabe, que brillaba bajo el sol de junio. Dentro, cada habitación era una sorpresa. Luis había invertido años y una fortuna considerable en restaurar la propiedad,
respetando su arquitectura original, pero añadiendo todas las comodidades modernas. Suelos de mármol, techos con vigas de madera vista, chimeneas funcionales, una cocina equipada con electrodomésticos de última generación, 4 dormitorios con baños en suite y una biblioteca con ventanales que daban a los jardines. Los jardines. 3 hectáreas de césped inglés, rosales, árboles frutales y un pequeño huerto que Luis había cuidado personalmente. Había incluso una piscina rectangular con azulejos azules que reflejaban el cielo castellano como un espejo de agua cristalina. Me senté en uno de los bancos de mármol del jardín y lloré, no de tristeza, sino de una mezcla extraña de alivio, incredulidad y algo que hacía años que no sentía, esperanza. Por primera vez desde que comenzaron las exclusiones, tenía algo que nadie podía arrebatarme, un lugar en el mundo que era mío por derecho propio. Esa noche dormí en la cama de la habitación principal, entre sábanas de lino egipcio que olían a lavanda. Fue la primera vez en meses que pude dormir sin pastillas, arrullada por el silencio del campo y la sensación de estar protegida por muros que ahora me pertenecían. El lunes por la mañana, mi teléfono móvil comenzó a sonar insistentemente. Javier había descubierto mi herencia. No sé cómo se enteró tan rápido, probablemente a través de algún conocido común o investigando los registros públicos. Su voz al teléfono había cambiado completamente. De la frialdad despectiva a la que me había acostumbrado, había pasado a una calidez artificial que no conseguía ocultar sus verdaderas intenciones. «Mamá, ¿por qué no me contaste lo del tío Luis? Estamos todos muy preocupados por ti. Debe ser muy difícil gestionar una herencia tan importante a tu edad. A mi edad, como si tener 69 años me incapacitara para tomar decisiones sobre mi propia vida. Teresa y yo hemos estado hablando», continuó con esa voz melosa que no había usado conmigo en años. «Y creemos que sería mejor que te vinieras a vivir con nosotros. Podríamos ayudarte a vender la casa de Toledo y gestionar el dinero de manera responsable. Los niños te echan mucho de menos». Los niños me echaban de menos. La misma Teresa que me había llamado vieja entrometida, ahora descubría súbitamente que sus hijos necesitaban a su abuela. «No hace falta, Javier. Estoy perfectamente capacitada para gestionar mis propios asuntos», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pero mamá, es mucho dinero. Y esa casa tan grande. ¿Qué vas a hacer tú sola en medio del campo? Piénsalo bien. Nosotros somos tu familia». Familia. Esa palabra que habían vaciado de significado con meses de desprecios y exclusiones, ahora la usaban como una llave mágica para acceder a mi herencia. «Ya lo he pensado, hijo. Me quedo en Toledo». Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción extraña. Por primera vez en mi vida adulta, había tomado una decisión importante sin consultarle a nadie, sin pedir permiso, sin buscar aprobación. Era mi casa, mi dinero, mi vida. Pero Javier no se rindió fácilmente. Los siguientes días fueron una campaña sistemática de llamadas, mensajes de WhatsApp y hasta visitas no anunciadas. Teresa apareció en Toledo un miércoles por la tarde, vestida con ropa cara, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen, querida», me dijo entrando en mi salón como si tuviera derecho a hacerlo. «Qué casa más hermosa». Luis tenía muy buen gusto. Miró a su alrededor evaluando cada objeto, cada mueble, calculando mentalmente su valor. «Aunque es demasiado grande para una persona sola y tan aislada, ¿no tienes miedo por las noches?» «¿Miedo de qué?», le pregunté sirviendo té en las tazas de porcelana de Talavera que Luis había coleccionado. «Bueno, ya sabes. Robos, accidentes. A tu edad, uno nunca sabe. Sería terrible que algo te pasara aquí, tan lejos de nosotros». Sus palabras sonaban a amenaza velada, como si mi bienestar dependiera de mi generosidad con ellos. Pero yo ya no era la misma mujer que había llorado sola en su apartamento de lavapiés. La dignidad que había comenzado a recuperar me daba una fuerza que no sabía que poseía. «Teresa, he vivido sola durante 10 años desde que enviudé. Creo que puedo cuidarme perfectamente». Se fue esa misma tarde, pero no sin antes tomar fotos disimuladas de las habitaciones principales, probablemente para enseñárselas a Javier,
para calcular cuánto dinero representaba mi nueva situación. Los fines de semana comenzaron las visitas familiares. Javier traía a los niños, pero era evidente que había sido una decisión estratégica más que emocional. Los pequeños corrían por los jardines mientras él y Teresa evaluaban cada rincón de la propiedad con miradas codiciosas. «Mamá, esta casa es demasiado para ti», insistía Javier cada vez que venía. «Podrías venderla y comprarte un apartamento bonito en Madrid, cerca de nosotros. Así estarías acompañada y tendrías dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida». El resto de mi vida. Como si fuera una sentencia de muerte que había que gestionar eficientemente. Una tarde, mientras Clara jugaba conmigo en el jardín y me contaba historias del colegio como en los viejos tiempos, la escuché preguntarle a su padre: «Papá, ¿por qué ahora visitamos a la abuela todos los fines de semana? Antes tú decías que era muy pesada». La respuesta de Javier fue un murmullo que no pude escuchar completamente, pero la palabra herencia llegó clara hasta mis oídos. Mi nieta de 10 años había entendido lo que yo había tardado meses en aceptar, que mi valor para mi familia era directamente proporcional a mi cuenta bancaria. Durante las siguientes semanas, decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida: vivir para mí misma. Por primera vez desde que me casé a los 21, desde que fui madre a los 23, desde que enviudé a los 59. No tenía que rendir cuentas a nadie sobre mis decisiones, mis gastos, mi tiempo. Comencé por renovar mi guardarropa. Fui a las tiendas del centro de Toledo y me compré ropa que me gustaba a mí, no la que era apropiada para mi edad, según los estándares que siempre había seguido. Un vestido rojo que realzaba mi figura, zapatos cómodos pero elegantes, un abrigo de lana que me hacía sentir sofisticada. Por primera vez en décadas, cuando me miraba al espejo, veía a una mujer que merecía respeto. Contraté a María, una mujer de 50 años del pueblo vecino, para que me ayudara con la limpieza y el mantenimiento de la casa. No porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque quería emplear mi tiempo en cosas que realmente me importaran. María resultó ser más que una empleada. Se convirtió en mi primera amiga genuina en años. «Señora Carmen», me decía mientras preparábamos mermelada casera con las frutas del huerto, «usted no parece una mujer de 69 años. Tiene más vitalidad que mi hija de 40. Era cierto. Me sentía más joven, más viva, más yo misma que en los últimos 10 años, como si hubiera estado viviendo la vida que otros esperaban de mí y finalmente hubiera encontrado mi propio camino. Los fines de semana, cuando Javier y Teresa venían con los niños, yo había aprendido a observar sin involucrarme emocionalmente. Era como ver una obra de teatro donde conocías todos los diálogos de antemano. Teresa paseaba por la casa haciendo comentarios aparentemente inocentes. «Carmen, esta vajilla es preciosa. ¿Es de Talavera auténtica? Debe valer una fortuna. Oh, qué lástima que estos muebles antiguos requieran tanto mantenimiento. En Madrid sería imposible cuidarlos adecuadamente». Javier era menos sutil. Directamente me sugería inversiones inteligentes para mi dinero, como comprar un apartamento en Salamanca, que él había visto y que sería perfecto para mí. Casualmente, estaba en el mismo edificio donde vivían ellos, en un piso más pequeño que yo podría permitirme cómodamente si vendía la casa de Toledo. Una tarde de septiembre, mientras Clara y yo recogíamos tomates en el huerto, me preguntó con esa franqueza brutal de los niños: «Abuela, ¿por qué papá y mamá hablan tanto de tu dinero cuando creen que no los escuchamos?» Me quedé helada, con un tomate maduro en la mano, buscando una respuesta que no destruyera la inocencia de mi nieta, pero que tampoco fuera una mentira. A veces los adultos se preocupan por cosas que no deberían, cariño. ¿Cómo cuando mamá le dijo a papá que tienes que firmar unos papeles antes de que se te olvide todo? Antes de que se me olvide todo. Teresa estaba insinuando que yo estaba perdiendo las facultades mentales, preparando el terreno para algo que no me atrevía ni a imaginar. Era la estrategia perfecta. Si lograban hacer creer que tenía problemas de memoria o demencia senil, podrían justificar tomar decisiones por mí para mi propio bien. Esa misma noche llamé a mi médico de cabecera en Madrid y le pedí una cita urgente. Quería un informe médico completo que confirmara mi plena capacidad mental. El doctor Hernández,
que me conocía desde hacía 15 años, se sorprendió por mi petición. Carmen, estás perfectamente lúcida. Tu memoria es mejor que la de muchas personas de 50 años. ¿Por qué necesitas un certificado médico? Le expliqué vagamente mi situación familiar, sin entrar en detalles humillantes. Él asintió con la comprensión de quien había visto demasiadas familias destruidas por herencias y dinero. Te haré todos los exámenes neurológicos que quieras, pero déjame darte un consejo. Protege tus intereses legalmente. He visto a demasiados pacientes mayores perder su patrimonio por confiar en familiares bien intencionados. Bien intencionados. Una palabra que ya no podía aplicar a mi hijo y mi nuera. El lunes siguiente contraté los servicios del bufete de abogados más prestigioso de Toledo. La abogada, doña Isabel Moreno, era una mujer seria de unos 50 años, que me escuchó contar mi historia sin juzgar ni mostrar sorpresa. Evidentemente, había manejado casos similares antes. Señora Rodríguez, le recomiendo que constituya un fideicomiso irrevocable. De esa manera, usted mantiene el control total sobre sus bienes mientras viva, pero nadie puede presionarla legalmente para que tome decisiones que no desee. Además, podemos incluir cláusulas específicas sobre las condiciones bajo las cuales sus herederos podrán acceder a la herencia. ¿Qué tipo de condiciones? Por ejemplo, que demuestren un comportamiento respetuoso hacia usted durante un periodo mínimo de tiempo, o que contribuyan a su bienestar sin esperar recompensas inmediatas. Las opciones son múltiples. Me gustó esa idea. No era venganza, era justicia. Si querían ser mis herederos, tendrían que ganárselo comportándose como una familia de verdad. Una semana después, Javier apareció en Toledo sin avisar, acompañado de un hombre que me presentó como un amigo que entiende de finanzas. En realidad era un asesor financiero que había traído para convencerme de que invirtiera mi dinero en productos que casualmente generarían comisiones para él. Mamá, Ricardo aquí es un experto en patrimonio. Nos está explicando cómo podrías multiplicar tu herencia con inversiones inteligentes. Ricardo tenía esa sonrisa profesional de los vendedores y una carpeta llena de gráficos coloridos que supuestamente demostrarían lo rentables que eran sus propuestas. Pero yo ya no era la viuda ingenua que había sido 6 meses atrás. Javier, aprecio tu preocupación, pero ya tengo mi propio asesor financiero. ¿A quién? ¿Desde cuándo? Desde que decidí que era hora de ocuparme profesionalmente de mis asuntos. La cara de Javier se ensombreció. No estaba acostumbrado a que su madre tomara decisiones independientes, y mucho menos que cuestionara sus consejos. Teresa, que había estado curioseando por la biblioteca, se acercó con expresión preocupada. Carmen, no estarás tomando decisiones importantes sin consultarnos, ¿verdad? Somos tu familia. Deberías confiar en nosotros. Confío en ustedes, les dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, para ser exactamente quienes han demostrado ser durante todos estos meses. Esa tarde se fueron más temprano de lo habitual, y pude ver en sus caras que algo había cambiado en la dinámica. Ya no era la abuela malleable que podían manejar a su antojo. Era una mujer con recursos, con asesoramiento profesional y con la determinación de no dejarme manipular. Por la noche, mientras cenaba en mi terraza viendo el atardecer sobre los campos de Toledo, me di cuenta de que por primera vez en meses no sentía esa opresión en el pecho que había llegado a considerar normal. La ansiedad constante de esperar su aprobación, el miedo a sus rechazos, la desesperación por recuperar su cariño, todo eso había desaparecido. No era que hubiera dejado de amarlos. Seguía siendo su madre y abuela. Esos vínculos no se rompían fácilmente, pero había aprendido a amarme a mí misma también, a valorar mi propia dignidad por encima de su aceptación. Esa noche dormí profundamente, sin pastillas, arrullada por el canto de los grillos en mi jardín. En mis sueños, ya no aparecían sus caras de desprecio ni sus portazos. Soñé con campos de lavanda, con libros por leer, con viajes que podía permitirme hacer, con una vida que finalmente me pertenecía por completo. El momento que había estado esperando llegó de la manera más traicionera posible. Era un martes de octubre cuando recibí una llamada que me heló la sangre.
La voz al otro lado era de una mujer que se identificó como secretaria de un geriátrico de lujo, en las afueras de Madrid. Buenos días, señora Rodríguez. La llamamos para confirmar su ingreso programado para este viernes. Su hijo, el señor Javier Rodríguez, ya ha firmado todos los papeles necesarios y ha pagado el depósito inicial. Me quedé muda. El teléfono temblaba en mi mano mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo había internado a su madre en un geriátrico sin su consentimiento, sin siquiera consultárselo. Disculpe, logré articular con voz temblorosa. Debe haber un error. Yo no he solicitado ningún ingreso. Según nuestros registros, señora, su hijo presentó un informe médico que indica deterioro cognitivo leve y necesidad de supervisión constante. También aportó documentación legal que lo acredita como su tutor legal responsable. Tutor legal. Las palabras resonaron en mi cabeza como un martillo. Javier había conseguido de alguna manera ser nombrado mi tutor, lo que significaba que tenía control total sobre mis decisiones, mi dinero, mi vida entera. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a doña Isabel, mi abogada. Su secretaria me dijo que estaba en el juzgado, pero que era una emergencia y conseguiría localizarla. Mientras esperaba, sentí cómo el mundo se desplomaba a mi alrededor otra vez, pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo desprecio o exclusión, era una traición que buscaba destruirme completamente. Isabel me devolvió la llamada 1 hora después, y su voz sonaba grave y preocupada. Carmen, acabo de revisar los registros judiciales. Su hijo presentó una demanda de incapacitación el mes pasado. Usó como prueba un informe psiquiátrico falso y testimonios de supuestos vecinos que declararon comportamientos erráticos por su parte. ¿Cómo es posible? Tengo el certificado médico que me hizo el doctor Hernández. El problema es que el juez ya dictó sentencia basándose en las pruebas presentadas. Su hijo tiene custodia legal temporal mientras se resuelve la apelación, que podría tardar meses. Mientras tanto, él puede tomar decisiones sobre su internamiento y administrar sus bienes. Mis bienes, mi casa, mi dinero, todo lo que Luis me había dejado para que tuviera dignidad en mis últimos años, estaba ahora en manos del hijo que me había despreciado hasta que descubrió que yo tenía algo que él quería. Isabel, necesito que vengas aquí inmediatamente. Pago lo que sea necesario, pero no voy a dejar que me encierren como si fuera una lunática. Ya estoy en camino. Pero Carmen, escúchame bien. No abras la puerta a nadie hasta que yo llegue. Si aparecen con una orden judicial de internamiento forzoso, pueden llevársela sin más trámites. Pasé las siguientes 3 horas convertida en una prisionera en mi propia casa. Cerré todas las puertas con llave, corrí las cortinas, y me senté en el salón esperando la llegada de mi abogada. Cada ruido en el exterior me hacía saltar. ¿Sería Javier con los funcionarios del geriátrico? ¿Vendría la policía a ejecutar una orden judicial? A las 5 de la tarde, escuché coches acercándose por el camino de grava. Me asomé discretamente por la ventana y vi algo que me partió el alma. Era Javier, Teresa y los 3 niños. Pero no venían solos. Los acompañaban 2 hombres con trajes oscuros que tenían pinta de funcionarios judiciales, y una mujer mayor vestida de blanco que obviamente era enfermera. Mi propio hijo había traído a sus hijos para que fueran testigos de cómo internaban a su abuela por la fuerza. O tal vez pensaba que mi amor por ellos me haría ir voluntariamente para evitarles el trauma de una escena violenta. Tocaron el timbre insistentemente. Después golpearon la puerta. Finalmente, escuché la voz de Javier gritando desde el jardín. «Mamá, abre la puerta. Sabemos que estás ahí. No hagas esto más difícil de lo necesario. Solo queremos ayudarte». Ayudarme. La palabra sonaba obscena saliendo de sus labios. Teresa se sumó al coro. Carmen, piensa en los niños. No queremos que te vean así, comportándote de manera irracional. Irracional. Defender mi propia libertad era irracional según la mujer que había pasado meses planeando cómo despojarme de mi herencia. Desde mi ventana vi cómo Clara, mi nieta querida, lloraba abrazada a su hermano menor. Los niños no entendían qué estaba pasando. Solo sabían que había algo terrible ocurriendo y que su abuela se había vuelto mala de repente. En ese momento llegó Isabel en su coche, acompañada de otro hombre que parecía ser también abogado.
Se bajaron con determinación y se dirigieron directamente hacia Javier y su comitiva. Señor Rodríguez, soy la abogada de su madre. Tengo aquí una orden judicial de suspensión temporal del internamiento mientras se revisa el caso. ¿Qué orden? Mi madre necesita atención médica, gritó Javier, pero su voz sonaba menos segura. Su madre ha sido examinada por 3 psiquiatras independientes en las últimas 48 horas. Todos coinciden en que goza de plenas facultades mentales. Además, hemos descubierto irregularidades graves en el proceso judicial que llevó a su nombramiento como tutor. El rostro de Javier palideció. Teresa dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer. Los funcionarios del geriátrico intercambiaron miradas confundidas. Isabel continuó con voz firme. Tenemos pruebas de que el informe psiquiátrico presentado ante el juez fue falsificado y que los supuestos testimonios vecinales fueron comprados. Esto constituye un delito de falsificación de documentos públicos y estafa procesal. Eso es ridículo, murmuró Teresa, pero su voz temblaba. ¿Es ridículo que hayamos encontrado los recibos de los pagos que hicieron a personas para que declararan falsamente sobre el estado mental de la señora Rodríguez? ¿Es ridículo que tengamos grabaciones de sus conversaciones planificando cómo conseguir el control de la herencia? Grabaciones. Isabel había estado investigando más profundamente de lo que yo imaginaba. En ese momento entendí que mi abogada no solo era competente, sino que había visto inmediatamente el tipo de personas con las que estábamos tratando. Javier miró a Teresa con pánico. Los niños seguían llorando, sin entender por qué los adultos gritaban y decían palabras tan feas. Uno de los funcionarios del geriátrico se acercó a Isabel. Señora abogada, si hay irregularidades en el proceso, nosotros no podemos proceder con el internamiento. Necesitaremos documentación legal clara antes de actuar. No habrá internamiento, declaró Isabel categóricamente. Mi cliente está ejerciendo su derecho a permanecer en su propio domicilio y a administrar su patrimonio libremente. En ese momento abrí la puerta y salí al jardín. Todos se volvieron hacia mí. Ya no era la mujer temblorosa y suplicante que había sido durante meses. Vestía mi traje azul nuevo, tenía la cabeza alta y los ojos secos. Javier, dije con una voz que no reconocía como mía, tan firme y fría como la de él cuando me había dicho que buscara un asilo. Creo que tenemos que hablar. Los funcionarios del geriátrico se marcharon después de revisar la documentación que Isabel les presentó. Los niños seguían llorando, confundidos por una situación que sus padres habían creado sin pensar en las consecuencias emocionales que tendría para ellos. Teresa intentó llevárselos al coche, pero Clara se resistía, aferrada a mi pierna. «No quiero que se lleven a la abuela. Ella no está loca», gritaba entre lágrimas mi nieta, y cada palabra era como una bofetada para Javier y Teresa. «Clara, vámonos. La abuela está confundida», murmuró Teresa, evitando mi mirada. «No estoy confundida», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Estoy perfectamente lúcida, lo suficiente para entender que mi propio hijo intentó hacerme creer que había perdido la razón para poder robarme todo lo que tengo». Isabel se acercó a los niños con suavidad. «Chicos, ¿por qué no van a jugar al jardín mientras los adultos conversamos? Hay unos columpios preciosos junto a la piscina». Los niños se alejaron de mala gana, pero sus padres los necesitaban lejos para la conversación que se avecinaba. Javier tenía el rostro descompuesto, como un hombre que acaba de ver desmoronarse todos sus planes. «Mamá, esto es un malentendido. Nosotros solo queríamos cuidarte». «¿Cuidarme?», le interrumpí, y por primera vez en mi vida adulta, mi voz sonó más fuerte que la suya. «¿Me cuidabas cuando me dejaste con neumonía sin venir a verme? ¿Me cuidabas cuando olvidaste mi cumpleaños? ¿Me cuidabas cuando me excluiste del bautizo de tu propio hijo? Mamá, esos son temas del pasado». «No son del pasado cuando siguen doliendo cada día», grité, sorprendiendo a todos, incluida yo misma. Durante 69 años había sido la mujer que controlaba sus emociones, que tragaba las ofensas, que ponía la otra mejilla. Ya no más. Teresa intentó intervenir con su voz melosa. «Carmen, sabemos que hemos cometido errores, pero esto se puede arreglar. Somos una familia», repetí,
saboreando la amargura de esas palabras. ¿Dónde estaba esa familia durante 12 exclusiones? ¿Dónde estaba cuando me quedé sin comer para pagarle la universidad a tu marido? ¿Dónde estaba cuando enviudé y tuve que aprender a vivir sola? Pero mamá, todo eso cambió cuando heredaste. Queríamos acercarnos. Queríais acercaros a mi dinero, Javier. A mí me seguís viendo como un estorbo que hay que gestionar. Isabel, que había permanecido en silencio observando la dinámica familiar, sacó una carpeta de su maletín. Señor Rodríguez, su madre tiene derecho a saber todo lo que hemos descubierto durante nuestra investigación. Javier palideció aún más. ¿Qué investigación? La investigación que ordené cuando sospechamos que el proceso de incapacitación tenía irregularidades, respondió Isabel con voz profesional pero fría. Hemos encontrado registros de conversaciones telefónicas donde usted y su esposa planifican exactamente cómo conseguir el control del patrimonio de su madre. Sacó un dispositivo reproductor pequeño y presionó un botón. Inmediatamente, la voz de Javier llenó el aire del jardín. Teresa, tenemos que actuar rápido. Si conseguimos que la declaren incapaz, podemos vender la casa de Toledo y trasladar el dinero a cuentas que controlemos nosotros. La vieja no se va a dar cuenta de nada. La voz de Teresa respondía con claridad cristalina. ¿Y si se resiste? Ella es más terca de lo que aparenta. Por eso necesitamos el informe psiquiátrico falso. Mi amigo Carlos me debe un favor, y puede conseguirnos un psiquiatra que certifique lo que necesitemos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier y Teresa se miraban como dos criminales pillados infraganti. Yo sentía náuseas físicas escuchando cómo habían planificado mi destrucción con la frialdad de una operación comercial. Hay más, continuó Isabel, cambiando de archivo. Otra grabación comenzó a sonar. Esta vez era Teresa hablando por teléfono con alguien. Necesitamos testigos que declaren que la suegra tiene comportamientos extraños. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos? Obviamente será compensado por las molestias. ¿Cuánto dinero estamos hablando? 500 euros por declaración. Es poco considerando lo que está en juego. Me senté en uno de los bancos del jardín porque las piernas me temblaban. No era solo la traición lo que me desgarraba, sino la premeditación, la frialdad calculadora con la que habían planeado destruir mi vida. Clara apareció corriendo desde los columpios. Abuela, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te han hecho papá y mamá? La pregunta salió de la boca de una niña de 10 años, pero contenía toda la verdad que los adultos habíamos estado evitando. Mis nietos sabían, con esa intuición infantil que detecta las mentiras de los mayores, que sus padres me habían hecho daño. «Clara, ven aquí», le dije, secándome las lágrimas. «La abuela está bien. Solo estoy triste porque a veces las personas que amamos nos lastiman sin darnos cuenta». Pero Javier ya había perdido los estribos completamente. «Mamá, esto es ridículo. Tú nos malcriaste. Nos diste todo lo que pedimos sin enseñarnos el valor del esfuerzo. Ahora pretendes hacerte la víctima porque finalmente te pedimos que contribuyas a la familia». «¿Contribuir?», le pregunté, poniéndome en pie con una dignidad que no sabía que poseía. «He contribuido toda mi vida. Te crié sola desde los 12 años. Trabajé limpiando oficinas durante 20 años para pagarte los estudios. Cuidé de tus hijos cuando nacieron. Cociné para vosotros. Cosí vuestra ropa. Os presté dinero que nunca me devolvisteis. Eso era tu obligación como madre. Y respetarme era tu obligación como hijo». Las palabras salieron de mi boca como una sentencia final. En ese momento, algo se rompió definitivamente entre nosotros. Pero por primera vez no era mi corazón el que se hacía pedazos. Teresa intentó un último movimiento desesperado. «Carmen, piensa en los niños. Si seguimos peleando, ellos son los que van a sufrir. ¿No prefieres que seamos una familia unida?». La miré directamente a los ojos. «Los niños ya están sufriendo, Teresa. Están sufriendo porque sus padres les han enseñado que el dinero es más importante que el amor, que la codicia justifica la crueldad, que está bien lastimar a las personas si con ello conseguimos lo que queremos». Me dirigí hacia la casa con paso firme. En el umbral de la puerta, me volví para decirles algo que había estado ensayando mentalmente durante semanas. Esta casa es mía. Este dinero es mío. Esta vida que me queda por vivir es mía.
Vosotros habéis elegido el desprecio y la manipulación. Yo elijo la dignidad y la paz. ¿Qué significa eso?, preguntó Javier con voz temblorosa. Significa que estáis fuera de mi testamento. Significa que no sois bienvenidos en mi casa hasta que aprendáis lo que significa el respeto. Significa que vuestros hijos podrán visitarme cuando quieran, pero vosotros habéis perdido ese privilegio. Cerré la puerta suavemente, sin dar portazos ni gritar. Por primera vez en mi vida, había sido yo quien cerraba la puerta. 6 meses después de ese día que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana en mi casa de Toledo con una sensación que había olvidado que existía: paz. No es la resignación del derrotado ni la calma forzada de quien ha renunciado a luchar. Es la paz profunda de quien finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual de amor propio. Desayuno en la terraza, viendo el amanecer sobre los campos castellanos. Leo el periódico sin prisa. Riego mis plantas del jardín que ahora conozco por sus nombres. Cada gesto es una pequeña celebración de mi libertad. Cada decisión, un recordatorio de que mi vida me pertenece. María sigue viniendo 3 veces por semana, pero ya no es solo mi empleada. Se ha convertido en mi amiga, mi confidente. Y a veces siento que es la hermana que nunca tuve. Cocinamos juntas los domingos, preparando recetas tradicionales que aprendí de mi madre y que ahora enseño a alguien que las aprecia de verdad. Señora Carmen, me dice mientras amasamos pan casero, usted parece 10 años más joven desde que echó a esa gente de su vida. Tiene razón. Me miro al espejo y veo a una mujer que ha recuperado el brillo en los ojos, que sonríe con naturalidad, que camina con la espalda recta porque ya no lleva el peso de la humillación sobre los hombros. Mis nietos vienen a visitarme cada 2 sábados. Clara, Alejandro y el pequeño Miguel llegan en el autobús de línea desde Madrid, solos, como niños independientes que sus padres se han visto obligados a permitir que crezcan. Al principio venían con cara de culpabilidad, como si traicionaran a sus padres por quererme. Abuela, me dijo Clara durante su segunda visita, papá dice que eres mala porque no nos das dinero para cosas importantes. ¿Qué cosas importantes, cariño? No sé. Él dice que podrías pagar nuestro colegio privado y las clases de inglés extra, pero que prefieres gastarte el dinero en tonterías. Me senté con ella en el jardín, bajo el cerezo que había florecido espectacularmente esa primavera, y le expliqué algo que nunca pensé que tendría que decir a una niña de 11 años. Clara, el amor no se compra con dinero. Si alguien te quiere solo cuando le das cosas, ese no es amor verdadero. Yo te quiero porque eres tú, no porque espere algo a cambio. ¿Por eso papá y mamá ya no te querían? ¿Porque no tenías dinero? La pregunta me atravesó el corazón, pero también me llenó de una extraña gratitud. Mis nietos estaban aprendiendo una lección que yo había tardado 69 años en aprender, que el respeto y el cariño no se pueden comprar, y que quien los condiciona al dinero nunca lo sintió realmente. No, cariño. Ellos me querían, pero se confundieron y pensaron que el dinero era más importante que los sentimientos. A veces los adultos nos equivocamos y lastimamos a las personas que amamos. Durante estos meses, he descubierto pasiones que había enterrado bajo décadas de obligaciones familiares. He empezado a pintar acuarelas, algo que siempre quise hacer, pero para lo que nunca había tenido tiempo. Mis primeros cuadros eran torpes, pero cada vez que el pincel toca el papel, siento una alegría que no había experimentado desde la infancia. También he comenzado a viajar. Pequeños viajes, nada extravagante, pero para mí cada salida es una aventura. He visitado Salamanca, Ávila, Segovia. He comido sola en restaurantes buenos. He dormido en hoteles con vistas bonitas. He comprado recuerdos para mí misma. Cada viaje es una declaración de independencia, una prueba de que puedo cuidar de mí misma y disfrutar de mi propia compañía. El mes pasado, Javier intentó contactarme a través de Isabel. Había enviado una carta formal solicitando una reunión de reconciliación familiar y proponiendo condiciones para restablecer la armonía. Las condiciones, por supuesto, incluían que yo contribuyera económicamente a la educación de los niños y que considerara donarles parte de mi herencia en vida para evitar futuros malentendidos familiares. Le dije a Isabel
que respondiera con una carta igualmente formal. La señora Rodríguez no está interesada en negociar los términos de su dignidad. Los canales de comunicación permanecerán abiertos cuando exista un reconocimiento genuino del daño causado y una disculpa sincera que no venga acompañada de peticiones económicas. Nunca llegó respuesta. Sin embargo, la vida me ha regalado sorpresas hermosas en forma de nuevas relaciones. He conocido a otras mujeres de mi edad en Toledo que, como yo, están redescubriendo quiénes son más allá de sus roles como madres y abuelas. Nos reunimos los jueves en casa de Amparo, una viuda de 72 años que tiene el jardín más hermoso que he visto jamás. Jugamos al dominó, intercambiamos recetas y sobre todo nos escuchamos sin juzgar. Ellas entienden mi historia porque muchas han vivido versiones similares. Carmen María, de 74 años, fue despojada de sus ahorros por un hijo adicto a las apuestas. Pilar, de 76, fue internada en un geriátrico por su nuera hasta que una sobrina la rescató. Rosa, la más joven de nosotras con 65 años, fue víctima de violencia económica por parte de su marido durante 30 años. Creíamos que el sacrificio silencioso era amor, me dijo Rosa una tarde mientras tomábamos té de manzanilla. Nos enseñaron que las madres buenas se daban por completo hasta desaparecer. Y resulta que desaparecer no es amor, añadió Carmen María. Es cobardía disfrazada de virtud. Tienen razón. Durante décadas confundí el amor con la complacencia, el cuidado con la automutilación emocional. Creía que ser una buena madre significaba aceptar cualquier trato, perdonar cualquier ofensa, dar sin límites y sin condiciones. Ahora entiendo que el amor verdadero requiere respeto mutuo y que enseñar a nuestros hijos a valorarnos es tan importante como enseñarles que los valoramos a ellos. Una tarde de noviembre, mientras paseaba por el mercado de Toledo comprando ingredientes para una cena que prepararía solo para mí, me crucé con una mujer mayor que lloraba discretamente mientras elegía verduras. Se me acercó y me preguntó si yo era la señora que heredó la casa grande, porque había escuchado que tenía problemas con la familia y quería pedirme consejo. Le conté mi historia resumida, sin dramatizar, pero sin ocultar la verdad. Me escuchó con los ojos llenos de lágrimas que reconocí inmediatamente. Eran las mismas lágrimas que yo había derramado durante meses. ¿Y ahora es feliz?, me preguntó cuando terminé. No sé si soy feliz, le respondí con honestidad, pero soy libre. Y he descubierto que la libertad es el primer paso hacia cualquier felicidad que valga la pena. Deo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor iluminado por velas que había encendido sin motivo especial, más que mi propio placer, reflexioné sobre el año que había cambiado mi vida. Había perdido a un hijo y una nuera, pero había ganado respeto por mí misma. Había renunciado a la ilusión de una familia perfecta, pero había encontrado la realidad de una vida auténtica. En mi mesilla de noche guardo una foto de mis nietos del último fin de semana que pasamos juntos. Están sonriendo genuinamente, con esa alegría transparente de los niños que se sienten amados sin condiciones. Esa foto me recuerda por qué vale la pena mantenerse firme, porque el amor real no puede construirse sobre mentiras y manipulaciones. A veces, por las noches, antes de dormirme, pienso en la mujer que era hace un año, la Carmen que lloraba sola en su apartamento de lavapiés, que guardaba regalos sin abrir, que se disculpaba por existir. Siento ternura por ella, por su dolor, por su confusión, pero no la extraño. Esta Carmen, la que vive en Toledo rodeada de belleza que ella misma ha elegido, que toma decisiones sin pedir permiso, que dice no cuando algo no le conviene, que ama desde la fuerza y no desde la debilidad. Esta Carmen ha llegado para quedarse. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad, poner límites y recordarte que tu valor no depende del amor condicional de nadie. El respeto propio no se mendiga, se construye con cada no que decimos a quienes nos usaron y con cada sí que nos damos para vivir con paz y libertad. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti es alejarte de quienes te rompieron en pedazos y empezar a recogerte con tus propias manos. ¿Conoces a alguien que haya vivido algo parecido? Comenta abajo y cuéntamelo.
Me gustaría leer tu historia. Y si este video te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Así ayudarás a que este mensaje llegue a quien más lo necesita.